Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos al tercer encuentro de este ciclo llamado Todos Somos Raros. Quiero decirles que estamos en la cafetería Margat del Espacio Serratosa. Obviamente le mandamos un saludo y un agradecimiento a Sebastián Pereira. Y también quiero, obviamente, agradecer a los que están hoy, los que nos acompañan hoy, la escritora argentina Liliana Villanueva y la periodista cultural Silvana Tanzi. La idea es, amigos, conversar hoy en torno a este libro que lo ven aquí, Las clases de Beguart, que está hecho por Liliana Villanueva. También quiero agradecer a la gente de Escaramuza que se acercó para traer los libros que ven ustedes aquí, que obviamente los que nos están escuchando no los ven porque estamos en la radio. Amigos, ya quiero decirles que Liliana Villanueva, esta escritora argentina, que tiene una columna en La Máquina de Pensar llamada Taller Literario, y eso no es casualidad, porque cuando yo leí el libro Las clases de Beguart, me quedé fascinado por ese trabajo, que me pareció muy bueno, y le planteé a la propia Liliana la posibilidad de que ella hiciera una columna en La Máquina de Pensar, y ella misma dijo que se llamara Taller Literario, en torno a los recursos del escritor, en torno a las reflexiones, no ya de la escritora argentina Beguart, sino en torno a las reflexiones de Liliana Villanueva y todo lo que va pensando ella. Ella es arquitecta, es periodista, y empezó a ir al taller de escritura de EVE en febrero del 2003. Y desde entonces hasta ahora sigue, ¿no? Sí, hasta que no me eche. Sigue. Entonces, fueron muchos años, ¿no? Y de esos se convirtió en una de sus más fervientes discípulas. Dice aquí un texto que casi desde el principio empezó a tomar apuntes y, bueno, decidió en un momento que había llegado el momento de armar un libro con esas lecciones que Beguart nunca sistematizó, porque realmente lo que ella hizo es un trabajo, hablaremos del armado. Lo bueno de los libros buenos es que no se note el trabajo del escritor atrás, ¿no? Que uno crea que está escuchando a Eve hablar de corrido, pero hay un trabajo de ensamblaje, de edición, de tratar de unir en torno a núcleos temáticos, apuntes que son de más de una década, ¿no? O sea, son muchísimos apuntes. Así que ya mismo le damos la bienvenida también a Silvana Tanzi, la invitamos para que ella hable del libro y después vamos a tratar de conversar entre los tres en torno, con Liliana obviamente, sobre este libro, ¿no? Bueno, buenas noches. Bueno, lo primero que quiero decir es que este libro realmente es como una joyita, porque no solo tiene reflexiones y consejos sobre escritura, es decir, que a cualquiera que escriba, no solo ficción, yo creo que para cualquiera que necesite escribir es un libro muy útil, sino que tiene reflexiones sobre la vida. Y esto parece un poco, de repente, un poco exagerado, pero realmente hay como una observación de cómo nos relacionamos los seres humanos, de las situaciones de pronto de enojo, de crítica constante hacia los demás, y de cómo tenemos que salir de eso para mirarnos a nosotros mismos, para poder relacionarnos mejor. A mí esa parte del libro realmente me fascinó, me pareció que hace pensar mucho en cómo estamos, cómo vivimos, y bueno, y eso también ella lo pone como consejo para poder escribir. Que si no salimos de ese estado de emoción pura, tanto de enojo como de euforia, ¿verdad? No podemos escribir, no nos podemos relacionar bien con los demás y sobre todo no nos podemos mirar a nosotros mismos. Para mí fue un libro que, esos libros que uno empieza a subrayar y en un momento tiene que parar porque si no queda todo rayado, porque es en serio que cada fragmento, cada frase tiene algo interesante y algo que deja pensando. Entonces, bueno, eso así globalmente me pareció un libro muy entretenido. Y por otro lado, me gustó mucho y es una de las preguntas que después quiero hacerle a Liliana. Hay un uso de la primera persona que hace que salga Eve.
Es decir, la que escribe es Liliana, pero la que está ahí presente en todo momento es Eve. Es como que si Eve nos estuviera hablando a todos nosotros a medida que vamos leyendo. Y creo que lo que se logra es que sale un perfil de Eve. Es un perfil de esta mujer que a mí me dieron ganas de conocerla. Yo realmente no la conocía como escritora, todavía no la conozco, todavía no leí su obra. Salí corriendo a buscar entrevistas de ella, encontré una entrevista muy buena. Y realmente es una mujer que me parece apasionante por cómo vive, por su gusto por los viajes, por los animales, por la naturaleza. Y eso sale en el libro, es decir, no se habla de ella, pero ella está ahí. Y es como si nos estuviera hablando al oído. Y bueno, y es algo que después quiero que Liliana explique porque me parece muy difícil de lograr. Es decir, usar una primera persona que no es la primera persona del que está escribiendo. Y bueno, les digo brevemente con qué se van a encontrar. Hay como algunas líneas temáticas que atraviesan el libro que hacen a esos consejos o a esas reflexiones sobre escritura, ¿verdad? Una de ellas es la escritura como artesanía, ¿verdad? Ese manejo del detalle y de la elaboración. Ella habla mucho del proceso de escritura, ¿verdad? De disfrutar del proceso de escritura y del producto como algo acabado, ¿verdad? Ella incluso pone ejemplos de, bueno, si un artesano no deja por la mitad el objeto que está haciendo y tampoco quien escribe. Otra idea que atraviesa el texto es esa reflexión hacia uno mismo, ¿verdad? Ella habla incluso en algunos momentos de pliegues, ¿no? Que mirarnos a nosotros mismos lleva a que haya ciertos pliegues en nosotros y en esos dobleces sale la escritura, ¿verdad? Habla también del desdoblamiento, una y otra vez, sí, que Felisberto Hernández lo hace como magníficamente, porque como que se desdobla de sí mismo y con su conciencia puede verse, ver al propio Felisberto actuando, digamos, y dice que ahí está la literatura porque no está juzgando, está presentando, ¿no? Eso, ¿no? Ese desdoblamiento. Bueno, y además, ahora que nombras a Felisberto, dan ganas de leer mucho a los autores que va mencionando. Claro. Nombra a Felisberto, bueno, también nombra a Morosoli, porque le da mucha importancia al lenguaje, que el lenguaje sea auténtico, el lenguaje en los personajes, y pone como ejemplo, bueno, el uso que hacía Morosoli, ¿verdad? Nombra mucho a Chekhov, cómo Chekhov se fijaba en los detalles, y cuando describía personajes, no los hacía tanto reflexionar y hablar de lo que pensaba el personaje, sino cómo actuaba, cómo es el personaje. Y eso me pareció también muy interesante porque se fija mucho en las imágenes, ¿verdad? Creo que a lo que apunta Eve es a que la literatura tiene que ser también muy visual. Que en las descripciones, bueno, en los detalles, en cómo describir, en no abusar de las descripciones. En fin, va dando muchos consejos. Tiene algunas ideas que son muy buenas, como que no hay escritores sino gente que escribe, es decir, que el que llega a ser un escritor consagrado es porque algún día se puso a escribir y siguió escribiendo, y bueno, y algunos tienen éxito y son consagrados, y otros simplemente es gente que escribe, y eso me pareció también. Pero dice que el éxito, demasiado éxito en estos momentos, digamos, en que el escritor es, digamos, como está en la industria cultural, es una suerte, digamos, de estrella en el sentido de sistema de estrella, digamos, de personalidad, dice que va en contra de la escritura eso. Sí. Eso va en contra porque dice algo así: todo sentimiento de inferioridad o de grandeza no sirve para escribir, ¿no? Porque tampoco te permite verte a vos mismo, sino que el escritor demasiado creído. Yo te contaba, Silvana, antes de que lo leyera el libro, es que comparándolo con el de Conversaciones con Lebrero, ¿no? Que Lebrero tenía toda una filosofía y toda una cuestión de espiritual, pero daba consejos muy prácticos. Y esta mujer, que es sumamente práctica, sumamente racional, ¿no? Y clara y como muy así, da consejos filosóficos, ¿no? De cómo hay que tratar de encarar la escritura.
Simplemente que algo que le pasó a Liliana, que me parece que a mí también me pasó en algún sentido. Yo tengo experiencia de escritura periodística y la primera vez que fui a un taller literario, sentí que tenía que escribir muy bien, ¿no? Que tenía que ser todo perfecto, que no me podía equivocar en la puntuación, que tenía que tener cuidado en los gerundios, que no estuvieran mal, y me daba como terror. Y a mí me gusta mucho la anécdota con la que empieza Liliana, que ella iba con toda su experiencia periodística, quería hacer una crónica, y Eve lo leyó, le dijo que estaba bien, pero le dice, ¿por qué no hablas de tu infancia? Y a mí me pareció en una forma sumamente delicada de Eve para decirle, mira que no, que acá le estás cerrando, que no va por ahí, ¿verdad? Y creo que es eso, que en un taller literario, bueno, hay que soltarse, hay que mirarse uno mismo. Lo que tiene la escritura, otro tipo de escritura, es que nos alejamos del objeto y acá tenemos que mirar hacia adentro. Y creo que un poco eso era lo que te quería decir ella, ¿verdad? Liliana Villanueva, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar y en Todos Somos Raros. Quedó planteada una pregunta de Silvana, hay otras, y lo que hace Eve es decir muchas cosas que ya la dijeron otros escritores, digamos. Ella hace como una condensación, ¿no? Ella dice en un momento, el que escribe no debe resolver problemas, sino plantearlos. Escribir no es hacer discursos ni opinar sobre los males del mundo, sino comunicar. Bueno, Flaubert llega a decir en un momento, dice que el narrador debería tener prohibido opinar. Tiene que, la verdad tiene que salir de la interacción de los personajes. Y con esto quiero decir que cada escritor va como concentrando ciertas verdades, aparentemente, ¿no? De todas formas, lo que hace Eve, y que te vamos a preguntar también, es esos consejos como filosóficos, espirituales, ¿no? O sea, de encarar, al encarar no hay que creérsela, no hay que ser humilde. Hay que ser humilde. En cuanto a lo que vos me preguntabas, sí, Eve en realidad viene de filosofía, es una de las... Sí, ella fue durante 27 años profesora en la UBA de filosofía. Sin embargo, creo que nunca fue una profesora académica. Ella viene de una familia de maestros rurales, de maestros de escuela, no es de Buenos Aires, es de Moreno, que cuando ella nació en 1936, y siempre dice, muy coqueta, en diciembre de 1936, casi 1937, la mamá era directora de escuela, y hoy en día, cuando vos le haces una entrevista o en las clases, ella todavía tiene como ese tiempo pactado por la hora de clase, ¿no? Si pasan los 50 minutos ya está mirando el reloj. ¿Y cuál era la pregunta? La pregunta que te hizo Silvana era la del yo. ¿Cómo hiciste para escribir con la voz de Eve? Porque realmente la que está hablando ahí es Eve. Hay que, cuando vos terminaste este trabajo, se lo diste a corregir a ella también, digamos. No tanto a corregir. La historia fue así. Yo, si bien no vengo directamente de la escritura, soy arquitecta, por una casualidad muy extraña de la vida, yo estaba viviendo en Rusia y me confundieron con una periodista. No sucede muy seguido. Sucedió que mucha gente que va a Rusia a trabajar, van en pareja, entonces generalmente es el hombre el que trabaja y la mujer es la mujer de. Entonces las mujeres se aburrían soberanamente y hacían fiestas, sobre todo las de la parte diplomática y las grandes empresas. Yo no pertenecía a ese grupo. Mi pareja en ese momento era corresponsal de prensa, de la prensa alemana. Y bueno, en una de estas reuniones me presentaron como la mujer del corresponsal de prensa alemán, etcétera. Y en esa fiesta conocí a una nicaragüense, que era la única que no era mujer de, ella estaba casada con un ruso, y trabajaba en Radio Moscú. Entonces me dijo, ¿por qué no vienes a visitarnos a la radio? La voy a visitar a la radio, y ella, como me habían presentado como la mujer de corresponsal, me caratuló como corresponsal o periodista, y me sentó enfrente del director de Radio Moscú, que me empezó a contar toda la historia de la radio, los bombardeos de los alemanes, de la bomba que cayó en el edificio de la radio, de los prisioneros alemanes, y yo estaba con los ojos así, y la nicaragüense me codeaba y me decía, tienes que tomar notas. Y yo siempre tomaba notas,
Bueno, el tema es que terminé siendo periodista, porque volví con una nota a mi casa y me aceptaron. O sea, mi primera nota fue sobre Radio Moscú y ahí aprendí una frase, en realidad la aprendí mucho más tarde, de mi gran amiga, que tengo que citar hoy, acordarme de ella hoy, que es una uruguaya, una gran periodista, María Esther Gilio, que decía: el periodismo tiene la extensión del océano y la profundidad de un charco. Y bueno, yo ahí empecé a chapotear en ese charco que era el periodismo, ¿no? Poco profundo, y trabajé 4 años, los 4 años que estuve en Moscú, haciendo notas. Resulta que en mi casa empieza a trabajar un muchacho ruso nacido en Daguestán, un tipo de personaje con el que yo nunca me había cruzado en Rusia. Y pasaba muchas horas en mi casa contándome historias de los padres. El padre era veterano en Afganistán, tenía viveros nómades, era camionero, conoció a su mamá en las rutas del Asia Central. Y eran historias que yo siempre estaba, además la forma en que hablaba era maravilloso. Yo siempre estaba tomando notas sin que él se diera cuenta de las cosas que me decía. Y era casi como un regalo, era un personaje. Y lo que sucedió es que después el ruso se fue y yo me quedé con esas frases. Con ese personaje yo escribí algo y lo llevé al taller de Eve. O sea, yo no fui al taller con la idea de convertirme en escritora. Yo tenía un material y no sabía qué hacer con ese material. Yo no sabía lo que era, ni siquiera pensaba en géneros. Pero eso que yo había escrito, que eran quizás 7 páginas, era una nota periodística. Y bueno, yo llevé ese texto que era, no sé, cualquier cosa, donde el yo no existía, y Eve muy amablemente me dijo: bueno, está bien, pero mejor escribe una crónica de tu infancia. Y así es como empecé en el taller de Eve, con las crónicas de mi infancia. Todavía no me salió la historia del ruso. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Pero digo, en algún momento empezaste a tomar apuntes, en algún momento pasaron los años, y en algún momento habrás, no sé, tenías muchas libretas, una caja de libretas, no sé, en algún momento habrás dicho, voy a... Sí, yo cuando volví a Argentina yo no entendía nada, absolutamente, nada. Porque yo hacía 13 años que no vivía ahí, yo era una rara para mis amigos, y llegué al taller de Eve, ni siquiera sabía qué había en el ambiente, no tenía idea del ambiente, y ella me regaló un libro que se llama Del cielo a casa, que me leía en una noche. Es de ella, son crónicas y cuentos de ella. Ella empezó con el cuento y fue tendiendo hacia la crónica. Cuando caí en el taller de ella, yo no sabía lo que era un taller, no sabía lo que era escribir de forma literaria, ni siquiera era algo que yo me proponía. Yo tenía un personaje y quería escribir sobre ese personaje. Y yo escribía desde un no-yo periodístico, que es imposible. O sea, si vos tenés que escribir de algo que te pasa a vos, ella tiene una frase que repite muchas veces, que es: no importa el hecho en sí, sino la repercusión de ese hecho en mí. Yo puedo decir, hice un viaje a la China y la plaza Tiananmen me parece maravillosa, pero no digo nada. Si yo digo que llego a la China y veo esa inmensidad de plaza y hablo o grito y escucho mi propio eco, ahí ya hablo un poco de mí misma. Eso es un poco lo que ella trata de enseñar a sus alumnos. Y la clase de ella está organizada... nosotros llevamos los textos, se leen en clase, y después ella siempre tiene algunos temas que le interesan o que nos pueden interesar a nosotros, que son construcción de personajes, que a mí me interesaba muchísimo, diálogo, el adjetivo, la metáfora, etcétera. Pero no son clases armadas, o sea, ella tiene como una especie de punteo y se habla un poco al aire. Entonces yo tomaba notas, y creo que fue al segundo año ya dije, esto tiene que compilarse, publicarse, porque todo lo que ella decía, yo no paraba de tomar nota. Creo que ahí me salía un poco lo periodístico, o esa periodista en la que yo me había convertido, ¿no?
le hice caso a la nicaragüense y tomaba notas todo el tiempo. Ella dice 3:13, porque claro, también para desarrollar esa poética de Eber, menciona algunos conceptos que me gustaría que te los pregunto, y capaz que Silvana tiene otro también, pero yo anoté, al personaje se entra por la fisura, ella habla de fisura, después en otro momento ella habla de media rienda, en otro momento habla de el pero, la importancia del pero. Sí, estar a media rienda es un concepto que viene de uno de los Chekhov, que no es Anton Chekhov, sino Mikhail Chekhov, que era el sobrino, que era actor. Por supuesto era bastante menor que Anton Chekhov. Escribió algo que se tradujo como autobiografía y es un libro muy extraño porque lo publicaron en Buenos Aires en los años 50 y en la tapa dice Anton Chekhov. Y creo que era para venderlo, como muchas cosas que hacen allá, para venderlo. Pero no, el autor es Mikhail Chekhov. Y en realidad es un libro con consejos para actores. Y eso es muy interesante, porque Eve siempre pensó que era Anton. Entonces, porque bueno, estaba equivocado. Pero a ella le fascinó ese libro. A ella le fascinó y durante muchos años trabajó con ese libro. Porque es un libro en el que Chekhov habla de su infancia, sobre todo de la relación con su madre, de cómo él se enamoraba cuando era chico. Este Chekhov, Mikhail, era actor en San Petersburgo, después emigró a los Estados Unidos, este libro se publicó en Estados Unidos y se llama To the Actor, o sea, hacia el actor se llama el original. Put Aktiora se llama en ruso, el camino del actor. Y estar a media rienda para él era no. Eve utiliza esa expresión porque a ella le gusta mucho todo lo que es el lenguaje campero. Y estar a media rienda, yo no sé nada de campo, pero estar a media rienda es como tener la rienda corta, no dejarse llevar, o sea, no dar demasiada libertad al caballo. Sí, un poco la idea también de que la emoción no invada totalmente al escritor, claro. Que es lo que también decía Horacio Quiroga en su célebre decálogo, de que si hay una gran emoción hay que esperar que pase y después revivirla, pero no escribir dentro de la emoción. Claro, no escribir con la pasión pura, dejarla que muera, sí. O dejarla y después retomarla mucho tiempo más adelante. Y lo otro que te pregunté fue lo de fisura, la fisura. Lo de la fisura. Ella dice que se entra al personaje por la fisura. Si yo cuento, por ejemplo, si quiero hacer una crónica de mi infancia y digo, recuerdo los bellos días de mi infancia en que siempre había sol y mi padre me tenía a upa y mi mejor muñeca, etcétera, ahí no hay fisura. La fisura está relacionada con el tema del pero, ¿no? Y ese del conflicto. Ella dice, se entra al personaje por la fisura. Y por la fisura se entra con el pero, por la contradicción que hay en el personaje. Si yo digo, por ejemplo, el Chekhov verdadero, el Anton Chekhov, que tiene un cuaderno de notas, él decía, la madre es una malvada, pero educa a sus hijos en el bien. Ahí hay un pero, ahí hay un conflicto. Entonces uno quiere saber cómo es que esa mujer es malvada, pero les dice a sus hijos que tienen que hacer el bien. Eso sería un ejemplo. Sí. Incluso menciona ese bueno pero honrado o algo así, o dice en un momento, no es lo mismo, ella habla de cómo se cargan las frases, en un momento no es lo mismo decir es chorro pero simpático, claro, que decir es simpático pero chorro. Sí. ¿No? Aunque el es equivale y todo, pero ahí está el orden de los factores, pero ahí está el pero, ¿no? En un caso u otro el personaje se tiñe. Y por ejemplo, una de las cosas que dijo hace poco fue que la gente dice las cosas más importantes en los momentos menos esperados. Por ejemplo, ella contó, a veces habla de sus novios, y ella dice, mira, la gente no te dice algo. Generalmente cuando uno escribe hace como una preparación dramática para preparar al lector a una frase muy importante en el libro. Dice, la realidad no es así. Generalmente en los momentos más impensados uno escucha las verdades más crudas. Y entonces ella me contó la historia de un novio que ella tenía, que después de comer y cuando había unas miguitas en la mesa, él jugaba con las minitas y dijo, con las migas de pan, y dijo,
mi vida es un fracaso, ¿no? En ese momento. Y a veces eso hace que el efecto sea más fuerte todavía. Estamos pensando no solamente en la vida, bueno, en la escritura. Ahí está el tema también de que ella dice una y otra vez de que hay que escuchar a la gente, porque la gente de repente empieza a hablar y en un momento lanza una frase, la pepita de oro, le dice en un momento, ¿no? Bueno, no, quedó un poco pendiente eso de cómo hiciste para escribir el libro usando un yo que no es tu yo. Sí, la única condición, tampoco fue una condición, fue un pedido, un consejo de los editores, que son Mariano Blatt y Damián Ríos, fue que se escuchara la voz de Eve. Ellos quieren mucho a Eve, le publicaron este libro, que son todos los cuentos y una pequeña novela, una novela muy cortita, que no salieron en la recopilación de la obra de ella en Alfaguara. Y ellos querían esa voz, que es una voz muy o sea, muy especial, muy específica de ella. Entonces yo pensé, bueno, claro, está la voz de Eve porque tengo cientos de citas de ella. La primera versión fue, no sé si en tercera persona, pero fue un poco más ensayística. Yo había puesto todas las citas de ella encomilladas y hasta las había comparado con otros autores. Después me di cuenta que había demasiadas comillas. Hice una segunda versión. En esa versión lentamente empezaron a desaparecer las comillas. Se fueron uniendo los conceptos, fueron desapareciendo otros y casi sola surgió la voz de Eve. Y un poco me asusté, y yo creo que es un poco lo que pasa con la gente que escribe, cuando el personaje se posesiona del texto, de la obra, y te dice, te dirige casi, te guía en lo que tenés que hacer. Bueno, la voz de Eve surgió, y de repente yo tenía ese mismo texto en primera persona. Me asusté un poco, lo consulté con los autores, me dijeron me parece bárbaro, pero lo importante era que Eve lo aprobara, y lo aprobó. Yo le di un borrador a ella, y yo tenía un poco de temor que me sacaran todas sus anécdotas personales, que son muy divertidas, las anécdotas de su tía loca, sí, de cuando era chica, de sus novios, de la psicóloga que le decía que tenía que ser un poco más burguesita. Si bien son anécdotas que ella cuenta una y otra vez en los talleres, también están en las entrevistas que le han hecho, porque trabajé las entrevistas, algunas crónicas de viajes de ella también las incluí en el texto, y sobre todo trabajé mis apuntes. Y extrañamente toda esa cosa personal que ella trata de evitar no me lo corrigió, lo dejó. Únicamente me sacó, me señaló. Ella es muy cuidadosa, y del manuscrito que le di ni siquiera tocó el texto, me puso unos papelitos con unos ganchos para no ensuciar, pero fue muy muy cuidadosa y corrigió un poco más de la mitad. Después se cansó y dijo, bueno, está bien, está bien. Y justamente sobre eso de las correcciones quería hablar contigo, porque al final una de las recomendaciones, de lo que dice es que un tallerista o quien tiene a cargo un taller no enseña a escribir, sino que promueve la escritura o alienta a que la gente escriba, ¿verdad? Pero hay una parte técnica de la escritura, y cómo lo maneja ella, es decir, eso de escribir bien o no equivocarse. Sí, es un tema. Yo ahora estoy haciendo una especie de, llamémosla, relevamiento de los talleres literarios, y quizás se puede contestar más desde la comparación. Pero, por ejemplo, hay talleres en los que se trabaja desde la obra propia. Ella nunca lo hace. Ella nunca habla de su propia obra, que me parece muy respetuoso hacia los alumnos. A veces nos cuenta, porque le preguntamos en qué está. Bueno, realmente nos interesa, o ella está muy embebida de los temas. Por ejemplo, ahora va a salir un libro que ella trabajó todo el año pasado, que son crónicas de viajes, pero asociadas a comunidades indígenas de diferentes lugares de Latinoamérica. Entonces ella lo cuenta, pero por lo general no. O sea, es muy difícil explicar cómo se enseña, si es que se puede enseñar a escribir. A todos los guías de taller que he preguntado me han dicho todos, absolutamente todos, que no se puede enseñar a escribir,
que el taller es únicamente una forma más, es una guía. Sin embargo, lo paradójico de esto es que no se puede enseñar a escribir, pero se puede aprender a escribir, porque la escritura es un oficio. Entonces, si vos tenés una persona que te dice, esto extractalo, disparatalo, o te hace preguntas que vos no te habías preguntado antes, es una forma de enseñar a escribir, aunque no sea directa. Nadie te va a decir esto tiene que ser escrito de otra manera, no. Pero dice, por ejemplo, el adjetivo sierva. Sí. Claro. Y la metáfora. Claro. Ella tiene mucho cuidado con los adjetivos, pero bueno, en eso sigue casi fielmente a Felisberto Hernández y lo pone como ejemplo. A ella le encanta el ejemplo del cuento de Felisberto, ¿cómo se llama? El de Úrsula, que dice, era gorda, ella dice, era gorda como una vaca y a mí me gustaba que fuera así. No es exactamente así el cuento, pero a mí me gustaba que fuera así. Y ese pero es lo que hace que uno quiera saber más, por qué le gustaba que Úrsula fuera gorda y de qué manera era gorda Úrsula, que a él le gustaba. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Un detalle que me causó mucha gracia, porque también tiene muchos consejos este libro, digamos, obviamente no podemos ni siquiera hablar del decálogo, de porque podríamos seguir hablando, ¿no? La verdad se arma en el diálogo. Una cosa que a mí me hizo mucha gracia fue que alguien que estaba enseñando y que está dando sus consejos, dice al principio, sepan que en literatura siempre se miente un poco. Sí. ¿No? O sea que todo esto que le voy a decir, pero es un poco, ¿no? Es exagerado para que ustedes lo puedan ver, digamos, ¿no? Y ella dice en una frase que me gustó, porque el tema de la palabra también, yeite o yeito, nosotros decimos, dice, cada uno tiene su yeite y los yeites no son transmisibles. Lo que me sirve a mí no le sirve al otro. En todo caso, la escritura es como un ejercicio de la memoria. La necesidad de escribir tiene que ver con la necesidad de guardar algo que te parezca significativo de que no se pierda. Y a mí lo que me intriga un poco es esa adicción que te crea el taller, que no te deja abandonarlo. Es algo que no sé si te podrás independizar en algún momento. Sí, voy a tener que hacerlo. No tiene solamente que ver con el taller y solamente que ver con Eve. Para mí, se lo dije el otro día que estaba muy sorprendida, para mí tiene que ver con echar raíces. Yo tengo una especie de conflicto con mi propio país porque perdí a toda mi familia y volver a la Argentina también fue muy, muy angustiante porque bueno, se desbarató un proyecto de vida que yo tenía. Entonces ese taller fue para mí, o sea, no es en absoluto un reemplazante de terapia, no lo veo así, pero para mí ella ocupó un lugar bastante importante. Y fue una forma de echar raíces. Yo estaba viviendo un año en Montevideo, todo el tiempo viajaba siempre mucho, sigo viajando, y ese año que no fui al taller, por supuesto lo extrañaba, porque extrañaba el grupo, se había armado un grupo muy lindo. Ese año fue cuando me traje algunos cuadernos y empecé a pasar en limpio y me di cuenta que seguía aprendiendo. Y bueno, volver a Buenos Aires fue un poco para mí eso, ¿no? En cuanto a abandonar el taller, es algo que puedo hacer en cualquier momento, y no me pasa únicamente a mí, nos pasa a nuestro grupo. Ella ahora está por cumplir 80 años. Y uno le pregunta, bueno, pero y no es el único taller, tiene 4 talleres. Y nosotros vamos cada mes y medio, y nos va dejando siempre. Ahora es únicamente medio año, y todos los diciembres habla de nosotros en pasado. Nos dice, ay, qué lindo María Eugenia, esas tortas tan ricas que traía. Sí. Entonces pensás, ¿cómo traía? Podés seguir trayendo las tortas. Y todos los años nos vuelve a llamar, y nos vuelve a... Es también un poco ella, que dice, bueno, empezamos tal día. Y empezamos. Y se vuelve a armar el grupo. Y es algo que es un poco incontrolable, que surge así y que ya no tiene que ver con decidirlo o no. Y hay chicas, por ejemplo, somos muchas mujeres y un varón, y hay chicas que no escriben y siguen viniendo.
Y lo interesante también es que hace unos años publicamos 2 antologías y este año quiere publicar otra antología. Y hay gente que no escribe y dice, pero yo no puedo publicar nada porque no escribo. Pero igual va a salir la antología, algo vamos a encontrar. Muy bien, a mí me pasó hace muy poquito, digo, lo cuento acá porque tiene que ver con los yeitos o los yeites, que un escritor valenciano, que vive en Valencia, español, me mandó ahora una hoja, y en la hoja pone consejos de escritores sin decir quién dice, ¿no? Entonces en un consejo un escritor dice, hay que escribir sin mostrar, hay que confiar en uno mismo. Y el otro dice, jamás escribas si no mostrás a alguien, ¿no? Hay que tratar de tener no tener un plan y tratar de seguir al personaje. Y en el otro dice, nunca empieces si no sepas, si no tenés la intuición de hacia dónde vas, no sé qué. Y él al final me dice, era una página y media, al final eran todas frases de escritores, la mayoría premios Nobel, de un libro que recoge las entrevistas del Paris Review, ¿no? Que son célebres, donde está Fon y todo esto. Y él lo que hizo fue sonsacar y poner esto que ya sabemos, ¿no? Que, como dice Eve, estas cosas me sirven a mí, pero te pueden no servir. Liliana Villanueva, quiero decir ya para ir terminando un poco, ahí está Walter Bordón y va a brindarnos su música. Ella tiene 2 proyectos, uno lo leí y puedo decir que es la voz de María Esther Gilio contando su vida, que realmente es otra voz, es la voz de María Esther, yo la conocí muy poco, pero hablé un par de veces con ella y reconocí la voz de María Esther Gilio. Y el Además, otro, perdón, sí. hoy es su cumpleaños. Y hoy es su cumpleaños. Hoy habría Hoy sido la su cumpleaños, me dijo su hija que está por ahí. Es sorprendente. Y lo otro es que el otro trabajo que está haciendo, que quizás, no sé si va a tener el mismo impacto de las clases de Eve, pero digo, es de otro estilo, que es tratar de recabar lo que son los talleres literarios más emblemáticos, ¿no? Que aquellos que tienen 25 o 30 años en Buenos Aires, en el Río de la Plata, y por eso está en esos 2 trabajos. De alguna forma en ese trabajo de talleres te va a pasar lo que me mandó español, ¿no? Digamos que algunos aconsejan una cosa y otros aconsejan otras, pero el tema es fundamentalmente que uno te sirva para escribir, ¿no? Sí, son contradictorios, pero las dos cuestiones son verdades. Sí. Y sirven juntas también, porque hay momentos para una y la otra. El libro me estoy divirtiendo muchísimo y no sé si lo voy a terminar porque es muy divertido. Además, ya este año hice 4 talleres y sigo haciendo. Porque los haces aparte, Algunos se inscribe y sí. los hace, aparte Sí, soy viciosa de talleres. Bueno, muy bien. Muy bien. La anécdota más divertida fue que cuando hice una entrevista a una alumna de Abelardo Castillo, que me contó que es uno de los talleres legendarios de la Argentina, son 5, y sumé el de Mario Lebrero, y la alumna, Clara, me dijo, mira que cuando hablas por teléfono empieza el taller. Y lo llamé por teléfono y habló 40 minutos. Y una de las cosas que me dijo fue, bueno, los talleres los inventé yo. Me dijo, y justamente hoy empiezo el taller del año, ¿por qué no se viene? Me dijo que fuera al taller porque no tenía ganas de dar una entrevista. Porque cada uno que va y le hace una entrevista después saca un libro. Entonces está harto que todo el mundo lo use para editar libros, para publicar libros con el nombre de él. Entonces fui al taller, le digo, ¿cómo que usted inventó los talleres literarios? Sí, los inventé en 1969 para conquistar a una mujer. Le digo, ¿y la conquistó? Claro, es mi mujer. Está acá. La conquisté y cerré el taller. Y después lo volví a abrir, porque la verdad que estaba bueno el taller. Y bueno, el libro va a empezar así, ¿no? No sé si es la verdad de él, y la verdad que le creo, porque después lo busqué. Él fue director de 3 revistas literarias, una de ellas era El Escarabajo de Oro, y realmente busqué sistemáticamente a ver dónde estaba el anuncio de sus talleres literarios, y encontré el primero en el 71. Mirá. O sea que la fue conquistando 1, 2 años. Sí, le costó varios talleres, muy bien, no era una mujer fácil, muy bien. Muy bien, no, y aparte tiene que ver que ella va por las provincias, o viaja acá y está con las crónicas, dejó los cuentos porque dice que las crónicas son más subjetivas y más menos estructuradas. Pero bueno, se terminó la reunión, se nos termina, me están avisando que el tiempo se termina. Nosotros, esto es un programa de radio que lo vamos a pasar. Queda agradecer mucho, infinitamente a Silvana Tanzi, gracias Silvana por estar con nosotros.
a Liliana Villanueva por haber venido, y gracias a ustedes sobre todo por estar aquí, y gracias también a Walter Bordoni, que lo vamos a escuchar ahora con sus canciones, su poesía, su música, que es un hombre también que es escritor y un hombre que también supo ir a talleres literarios, el de Gabriel Oneto. Y nada, muchas gracias por estar acá, gracias a todos. Dice la luna de junio: desde el inicio de los tiempos, uno de mis papeles ha sido el de conspirar, facilitando las claves para que lo que tenga que encontrarse se encuentre. Más allá, mi destino se llama silencio, y todo detalle debe ser prudentemente omitido. Apenas diré que los vi bajar del ómnibus en una esquina oscura, que doblaron con urgencia por una calleja de tierra, que lo hicieron tercamente abrazados y que, camuflándose en la neblina, finalmente entraron en una casa blanca con un farol amarillo en el frente. Pude asomarme a través de una ventana con las cortinas descorridas y alumbré como pude el templo donde se fueron sacando la ropa uno al otro mientras rodaban sobre un colchón que amortiguaba dulcemente el sueño. Lo que sucedió después quedó guardado en el arcón más amable de la noche. Es todo cuanto puedo informar. El oyente sabrá comprender. El sabor de la cereza, el diamante que respira el carbón, mis pasos en la ruta 4 de junio, la niebla que cubre la vieja estación, pañuelo ilegible en la barra de los planetas que ejercen su conspiración. Un tango borracho susurra al oído, el beso primero casi yaguarón. Todo fue necesario, todo estaba previsto. Blanca y Cohen, las siestas del sol, la mutua sed de amar y ser amados, entre guiños del diablo y signos te miró, la cifra infinita de aquel laberinto, un túnel de espejos que el tiempo talló, por donde escapamos del resto del mundo, desnudos, sabios y sin bendición. Todo estaba planeado, todo ya estaba escrito, todo para ayudar cuerpo con el mío. Todo fue necesario, todo estaba previsto, todo para sellar tu cuerpo con el mío. De la cereza, el diamante que respira el carbón.
Bueno, muchas gracias. Esta es una canción nueva, no está en ningún disco todavía. Es la última que escribimos con Jorge Galemire, que se nos fue hace un año y que lo extrañamos mucho. Se llama Guayabo y Curuguatí. Pateando manso por Guayabo, bajo la brisa tibia de abril, piso la tiza en la rayuela, frente a la escuela que me vio reír. Cierro los ojos, dando un paso atrás, antes de seguir. Oigo una voz, preguntándome quién robó todos los remiendos de mis rodillas en el Far West, donde fue mi monopatín y mi Julio Verne. En qué cofre dormido habitan mi moña azul y mi timidez. ¿Qué quedó de aquel chiquilín que fui una vez? Al rito antiguo de la Rambla bajan mis pies por Curuguatí. Sobre el salitre sucio planea el espectro del grafení. Cierro los ojos, dando un paso atrás, antes de seguir. Oigo una voz, preguntándome dónde está el cuaderno perdido y los poemas torpes que le escribí. ¿Cuál esquina conserva intacto mi primer beso? ¿Qué rincón escondido guarda mi sueño que se niegan a morir? ¿Qué quedó de aquel muchacho que fui una vez? Una vez, una vez, una vez. Esto es todo, amigos, espero que les haya gustado. Se terminó la semana. A partir del lunes a las 19 horas los espero aquí en Radio Uruguay. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy pero muy bien.